¿Suela segmentada o suela continua? Ahí está el dilema. Como has visto un poquitín en el título, bienvenida de nuevo a una cápsula drop del laboratorio de Juan. Ya sabes, donde te explico sin guión, sin editar, curiosidades, novedades, noticias, opinión y en definitiva cualquier cosa que me interese. Bueno, creo que es un tema bastante interesante y que siempre suscita bastante debate. Fíjate, por ejemplo, me vino a la mente este tema porque cuando publiqué ayer una story de la nueva Altra FWD Experience, se veía la suela, con la suela esa típica de Altra, de una zapatilla de asfalto muy segmentada. Y hubo un oyente, un seguidor que me contestó a la story por privado de que esas suelas, que qué manía con hacer esas suelas tan mínimas, con tanta zona descubierta de media suela, y que entendía que claro, que al final de lo que se trata es de rebajar peso, pero claro, que con la durabilidad, me parece que me dijo que vivía en Mallorca y que aquello es un destrozo para las zapatillas. Y pensé, pues creo que es más, se lo dije, mira, pues oye, me acabas de dar la idea de un tema para un drop, de abordar este tema, de tratarlo al final como mera opinión, pero que puede ser interesante porque al final siempre es un tema bastante recurrente y que suscita bastante controversia, hasta el punto de que, por ejemplo, con la publicación que hice ayer, con la infografía de la Merrell Agility Peak 5, pues sucedió lo mismo. Ya hubo algún comentario de que esa suela al final que yo creo que la Peak 5 tiene un vaciado entre los tacos, pero no es una suela segmentada al uso, como podríamos ver en otros modelos. Pero bueno, ya hubo una serie de opiniones y en definitiva, al final piensa que las marcas tampoco pueden contentar a todo el mundo. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un modelo de Topo con una filosofía bastante yankee o un modelo de Altra con esa también filosofía bastante yankee, pues tienen una configuración de taco o un tipo de suela, pues en definitiva para un público bastante americano o para un tipo de carreras americanas que sin duda aquí en Europa, en Francia, Italia, incluso en muchas zonas de España con un terreno tan agresivo como puede ser por ejemplo Castellón, bueno, cuando hice la Peña Golosa, una cantidad de piedras enorme, por tanto sufren mucho. Donde yo entreno o donde yo salgo a correr posiblemente no sufran tanto en algunos tramos o en algunas secciones, pero sí que hay zonas que sufren más, evidentemente. Por tanto, es imposible que la marca pueda contentar a todo el público, porque si hacen un taco más agresivo, el público americano va a decir que es que ese taco se percibe mucho, que dónde van con ese taco tan grande, que eso es un lastre, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, a veces hay que coger un punto intermedio o no punto intermedio, en definitiva orientar la zapatilla para lo que es, y al final tenemos que entender una zapatilla pues para lo que es. Yo, mira, fíjate, hay veces que pongo el ejemplo de o Fernando Alonso o cualquiera de los que vayan en moto, ¿no? En MotoGP. Es decir, si salen a dar la vuelta rápida, la vuelta para clasificatoria, pues ponen un tipo de neumático que es plastilina y que les dura, pues a lo mejor en esa vuelta, ¿no? Para clasificarse, para ir a fondo, porque la adherencia es brutal, pero les dura esa vuelta posiblemente. Yo no entiendo mucho de esto, pero creo que los tiros van por ahí. Claro, es como si Fernando Alonso dijera, ostras, oye, dame ese neumático, pero que me dure para toda la carrera, porque es que se agarra muy bien, pero claro, quiero que me dure toda la carrera. Pues mira, Fernando, no puede ser. O queremos durabilidad o queremos agarre. Pues esto en definitiva es lo mismo. Por ejemplo, puede ser también pensando un poquitín en la ligereza. En la suela porcentualmente es donde se ahorra prácticamente más peso, porque el caucho tiene un peso bastante considerable. Por tanto, ahí esa segmentación, ese ahorro entre los tacos, quita peso, lógicamente. Por otro lado, también una suela segmentada o una continua cambia mucho en lo que es la elasticidad de la flexibilidad, de la zapatilla. Es decir, sí que hay suelas, mediasuelas, mejor dicho, que tienen unos ranurados. Por ejemplo, en la Merrell Agility Peak 5 tiene el Flex Connect, que son unos ranurados con láser, para que la zapatilla tenga flexibilidad prácticamente torsionándola y doblándola desde cualquier ángulo, vamos a decir. Pero claro, piensa que tú cuando coges la zapatilla e intentas doblarla, es decir, como si quisieses juntar la puntera con el talón, esa torsión, hay una tensión muy grande cuando tú cohesionas esos dos materiales, suela y media suela, están colados y, por ejemplo, si la intentas forzar, la mediasuela es en negativo, es decir, estarías a favor de la torsión de la mediasuela, pero la suela la estás estirando muchísimo.
Eso crea dentro unas tensiones brutales. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando segmentas la suela y la haces por partes, esa tensión la eliminas. Cierto es que también mejoras la adaptabilidad al terreno, pero por contra tienes el hándicap de la durabilidad en ciertos terrenos porque la zapatilla va a sufrir. Si por ejemplo tienes una suela continua, como por ejemplo una Cascadia 16, una Gel Trabuco 11, son suelas que van a tener muchísima más garantía porque es totalmente completa y ahí no se te va a meter ninguna piedra o ninguna rama entre medio de los tacos, agujereando incluso la media suela. No va a pasar eso. Por tanto, a veces las marcas también, a base de disgustos, aprenden y entienden que hay que dar un mayor protagonismo a la durabilidad, que en definitiva el cliente lo que quiere es una zapatilla que le dure, no tener que ir a la tienda a reclamar y estar con todos los temas de garantía. Pero claro, lo que he dicho al principio con el ejemplo del Fernando Alonso, todo no puede ser, eso es así, y hay a veces que hay que tirar por un lado o por otro. Curiosamente, estoy buscando ahora en la publicación esta de la Merrell que hice ayer, porque hubo un taller de reparación de calzado, aquí está, el taller ES_Sabater, creo que son de Mallorca. Decía que, mira, te lo leo textualmente, decía, bueno, más trabajo para nosotros los resoladores de zapatillas de trail, a no ser que seas pistero, eso cuando tocas algo técnico, en menos de 200 kilómetros se parten las zonas con amortiguación descubierta, sobre todo en talón, igual que las Peregrine, Hoka, Brooks, etc. Bueno, sí, de alguna manera los talleres de reparación de calzado ven cosas bastante extrañas y insisto en que las zapatillas con suelas muy segmentadas como la Hoka Speedgoat sufre muchísimo y he visto verdaderos destrozos. Pero acertadamente, un buen seguidor que suele interactuar mucho con las publicaciones que hago y muy fiel oyente, que es Rubén Borrás, decía muy oportunamente, eso me hizo gracia este comentario, ahí estuvo agudo el hombre, porque decía que al igual que al podólogo llegan solo mediasuelas deformadas, al médico solo va la población enferma. Claro, ahí eso es cierto, es decir, al resolador lo que le van son las zapatillas hechas polvo para reparar. Pero claro, ¿cuánta gente hay que no destroce tanto y que la zapatilla esté bien? Claro, ahí estuvo muy, muy oportuno, pero sin duda los talleres de resolado han tenido muchos beneficios con este tipo de suela. Pero es eso, ni se puede contentar a todo el mundo y creo que es un error pretender contentar a todo el mundo. Así que nada, no sé cuál es tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, pues me lo puedes dejar en comentarios, en mis redes sociales. Ya sabes, o ya ves que si hay algún tipo de debate, algún tema interesante, pues lo traigo aquí al podcast, porque en cuanto me escribís quiere decir que suscita interés y por tanto siempre puede ser bueno compartirlo con el resto de la audiencia, contigo, ¿no? Por ejemplo, así que si hay algún tema, algo que te interese, me lo puedes dejar con total confianza o en comentarios desde la plataforma que lo escuches y te permita escribir o a través de mis redes sociales, Twitter, Instagram o donde sea. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu atención, un día más, una semana más y te espero en el próximo programa.